día a través de este medio es un placer. Y la verdad que deseo de todo corazón que Dios les bendiga mucho y que podamos tener un buen tiempo también abriendo las Escrituras. Y quisiera ir a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, donde el apóstol Pedro dice: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Eso dice Pedro. Y Pablo en 1 Timoteo 4:12 le escribe a su discípulo, justamente Timoteo, y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Joven, no tengas en poco tu juventud. Tú puedes hacer historia. Pastor, no tengas en poco a los jóvenes. Juntos pueden hacer la historia. La iglesia comenzó en Pentecostés con una muchachada, comenzó con un grupo de jóvenes que ya eran apóstoles. Donde leemos la historia, ya sea bíblica, religiosa, secular, normalmente nos encontramos con jóvenes liderando o involucrados plenamente en movimientos que quedaron registrados porque fueron dignos de destacar. Nos encontramos con jóvenes militantes que hicieron la historia. ¿Se acuerdan de José? Uno de ellos, que corrió con muchas desventajas y en esa carrera salió segundo después de Faraón. Salvó al pueblo de Dios de la muerte. El caso de Samuel es otro, que vivió rodeado de antimodelos de integridad y de santidad. Y con todo eso volvió a la nación a encontrarse con Dios y unió a todo el país. David fue un joven, un perseguido político, perseguido por el gobierno, y conquistó todo el territorio que Dios les había prometido a Abraham, a Moisés y a tantos otros. Esther, Esther ganó un concurso de belleza, fue la muchacha coraje, la piba coraje, diríamos en Argentina, esta reina de belleza que a puro valor salvó al pueblo judío del exterminio. Y podíamos hablar de María, se atrevió a enfrentar a la chusma del pueblo, a las consecuencias del juicio, con tal de obedecer a Dios. Y podemos seguir también con Juan el Bautista, más pobre que rata del desierto, y le preparó el camino a Jesús, llamando a la gente al arrepentimiento. Sacudió hasta los cimientos de toda Palestina. Y Jesús y los 12 muchachos revolucionarios causaron tal revuelo que hasta hoy siguen haciendo ruido y sacudiendo los sistemas políticos y sacudiendo naciones y cuantas otras cosas. Y no me alcanza el tiempo para seguir con los jóvenes de la Biblia o de la historia de la iglesia, como Lutero, Calvino, Wesley, misioneros que fueron a África, China, la India, y hablar de Setestud, y bueno, y de tantos otros misioneros y de tantos movimientos espirituales o seculares que hicieron historia. Hubo jóvenes militantes involucrados en todos esos movimientos y causaron un revuelo tan importante. Por eso nadie tenga en poco a los jóvenes. Joven, no tengas en poco tu juventud. Mire, hasta principios de los 80, la iglesia en Argentina representaba el 2 o el 3% de la sociedad. Después de la guerra de las Malvinas, Dios utilizó a Carlos Anacondia y a muchos otros hermanos, y hoy se habla en Argentina de un 15% de evangélicos. Ese mismo fenómeno se dio en toda América Latina. En muchos países hoy se habla de un 20%, en algunos hasta mucho más que eso. Lo que más les asusta, por lo que estuve leyendo hace poco, lo que más les asusta a los del colectivo del LGBT, de no poder alcanzar su cometido
con su agenda no es la Iglesia Católica, que se amordazó sola la Iglesia Católica, sino ese 15% de cristianos que están por todas partes y no tienen una cara visible para enfrentarlo. Les asusta que sigan hablando de ese joven de 33 años que fue perseguido y crucificado y sus seguidores siguen creciendo numéricamente. La Iglesia Católica tristemente perdió influencia. Ella misma se desprestigió a sí misma. Hoy no tiene una voz que se haga oír y sus líderes están acobardados. Perdió su gran oportunidad la Iglesia Católica, perdió su gran oportunidad con la renovación carismática. Mire, en Paraguay y en Bolivia eran miles y miles de carismáticos. Lo mismo pasó en Colombia. La mayoría jóvenes. La jerarquía los aplastó. Si se hubiera abierto al mover del Espíritu la Iglesia Católica y hubiera dejado esa renovación, ese cambio y se hubieran vuelto al Señor, a la búsqueda del Espíritu Santo, la historia sería hoy diferente. Pero ese mover espiritual lo capitalizó la Iglesia evangélica, aunque mucho se perdió. Pero gran parte de los líderes evangélicos, tanto varones como mujeres, se convirtieron a Cristo en la renovación carismática. Ahora, cada individuo y cada generación tuvieron su oportunidad. Cuando uno lee la historia, uno encuentra que siempre Dios dio oportunidades en todo momento de la historia. ¿Se acuerdan de esos 4 muchachos que fueron llevados cautivos a Babilonia? Hicieron historia. Sus nombres eran hebreos y le daba identidad. A los 4 les cambiaron el nombre, pero ellos siguieron fieles a lo que Dios le había dado. Mire, Daniel, se nota que era el que lideraba el grupo. Daniel significa Dios es mi juez, es un nombre hebreo. Esto le dio identidad a Daniel. En Babilonia le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar, que significa Bel guarda su vida. Bel era el dios de los caldeos, el dios principal. Y ese fue el nombre que le pusieron a Daniel. El otro joven que fue junto con Daniel era Ananías, que significa el Señor da gracia. Y le pusieron Sadrach, que significa iluminado de Acú. Acú era otro de los dioses que había en Babilonia. El tercero era Misael, que significa ¿quién como mi Dios? Y le pusieron por nombre Mesac, que significa ¿quién como Acú? Y el cuarto era Azarías, que significa el Eterno es mi ayuda. Y le pusieron Abed-Nego, y significa siervo de Nego. O sea, los 4 tenían nombres hebreos que le daban identidad a todos ellos. Les cambiaron el nombre, le pusieron nombre de los dioses de los caldeos. Quisieron cambiar su identidad, pero no pudieron. Enfrentaron toda situación como hijos de Dios. Así enfrentaban los problemas y las situaciones. Oraban a Dios con las ventanas abiertas cuando estaba prohibido por ley hacerlo. Orar a otro Dios. Y ellos, a propósito, abrían las ventanas. No cerraban la puerta y oraban en secreto al Dios que lo ve en secreto. Eso está muy bien, hay que hacerlo. Pero en este caso, habría que abrir las ventanas y que todo el mundo supiera que seguían orando al Dios vivo. Se mantenían en pie cuando todo el mundo se arrodillaba ante la estatua. Y ellos siguieron firmes. No se arrodillaron.
honraron a Dios, aceptaron las consecuencias porque tenían identidad. Nadie tenga en poco tu juventud, nadie tenga en poco tu vida. Guárdate así, como estos 4 muchachos que fueron a Babilonia. Se nota que Daniel era el que lideraba al grupo que marcaron la historia. Se sigue hablando de ellos hasta el día de hoy, como lo estamos haciendo ahora. Y se sigue hablando tanto entre los judíos como entre los cristianos. Los judíos también siguen recordando a estos 4 muchachos. Y los cristianos con más razón lo hacemos por la identidad que ellos tuvieron. Fueron más sabios que los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Dios ya estaba impreso en ellos desde niño, como Moisés, o Samuel, o Timoteo, o Esther, o María, que todos desde su niñez aprendieron el temor a Dios, que no lo perdieron en medio de un mundo pagano o en la universidad de Babilonia, o con un padre incircunciso, como el caso de Timoteo, o con un mundo acusador, como el caso de María. Tenían identidad. El que tiene identidad hace la historia. Este sistema que nosotros vivimos es un sistema inhumano, que no tiene una cara visible, pero quiere quitarnos nuestra identidad para hacernos, ¿qué? Un número. Cuando nos quitan nuestra identidad, nos hacen un número más y poder manejarnos. Por eso quieren destruir la familia, para que perdamos nuestro sentido de pertenencia. Quieren destruir nuestra identidad sexual, varón, mujer, para confundir nuestro rol en la vida. Quieren destruir a los hijos en el vientre para perder el afecto natural, lo mismo que la eutanasia o el suicidio asistido. Hermanos, si la iglesia en América Latina pasó del 3% al 15% o al 20%, es porque hubo liderazgo, no fue de carambola, no fue por suerte, no fue por casualidad que creció. Hubo liderazgo, hubo conducción, es marchar al frente, es salir con los jóvenes, es pelear la buena batalla. Hermano, deja que los jóvenes incursionen. Este es el tiempo para ello. Deja que los pastores viejos suban a la montaña a interceder, como el caso de Moisés, o cuídalos para que no se apague la lámpara en Israel. Pero tú, pastor, que no eres viejo, ve al campo de batalla con los jóvenes. Este mundo se ha propuesto quitar la identidad a la gente. Quieren hacerlo un número y con más razón a los cristianos. Pero los cristianos militantes nos hemos propuesto mantener viva nuestra manera de vivir en Cristo y conquistar a las naciones para el reino de Dios. Estos jóvenes que mencionamos hicieron la historia. ¿Qué debemos hacer? ¿O cómo debemos ayudar para que nuestros jóvenes cambien la historia? En la historia bíblica y en la historia de la iglesia, fueron jóvenes los que transformaron al mundo conocido. Invertir en un adolescente no es darle una reunión de entretenimiento cristiano, es darle responsabilidad y estar al lado de ellos y ellos a nuestro lado. Es creerles y serles creíbles. Es darnos, es invertirnos en ellos. Eran jóvenes y dejaron marcas. José, David, Jesús, sus discípulos, Lutero, Calvino, Wesley, misioneros al mundo, etc. La renovación en Argentina de los fines del 60, todos los que entramos en ese mover,
teníamos menos de 30 años. Algunos poco más de 30 años, cerca de los 40, pero no pasaba de los 40. Los retiros espirituales, jóvenes estaban predicando. Jóvenes, predicadores del mover del Espíritu. Jorge Mitián, a los 26 años, recibió luz sobre el Evangelio del Reino de Dios. El Señor levantó un profeta a las naciones y lo levantó joven, 26 años. En Paraguay, los que hoy son pastores sumamente reconocidos, todos eran adolescentes cuando se abrieron al mover del Espíritu. Asumieron responsabilidad en ese momento y hoy son los pastores más reconocidos dentro de Paraguay. A los 24 años, algunos ya estábamos pastoreando una obra. Creímos en la obra del Espíritu. Hoy hace falta pastores que estén dispuestos a dejar un poco las 99 para salir con los jóvenes a buscar a las número 100. Que estén dispuestos a abrir camino y a ser partícipe a la nueva generación. Pastores que estén dispuestos a tomar riesgos. Quizá no todo se haga conforme a lo establecido y nos ganemos un tirón de oreja, pero vale la pena correr riesgos. Si no nos invertimos en la próxima generación, la estamos malogrando. Si no nos invertimos en la próxima generación, la estamos malogrando. El valor de nuestro ministerio no está solo en lo que nosotros logremos hacer, sino en el apoyo y el espacio que demos para que otros hagan la obra. No podemos hacer la obra del Espíritu Santo, pero podemos preparar el camino, como Juan el Bautista lo preparó, para que sus discípulos, toda su compañía, revolucionara el mundo. Fue el maduro Pablo que enroló a la obra al joven Timoteo. La obra no se hace solo con voluntarios, sino con llamados. Pablo quiso que Timoteo fuera con él. Pastor, profetiza. Profetiza, pastor. Profetiza sobre los jóvenes. Profetiza sobre los que tienes a tu lado. Profetiza, viejo pastor. Profetiza. No bajes la guardia ni las demandas del reino, porque si no, no será reino, será religión. Y la religión es antirreino. El evangelio sin reino es un evangelio distorsionado. Evangelio sin reino no produce discípulos. Evangelio sin desafío no es bíblico. Pastor, dale alas a los jóvenes y vuela con ellos. ¿No habrá un profeta contenido o un evangelista o un don de sanidad enjaulado en alguno de tus jóvenes? Dale alas. Profetiza sobre ellos. Que surja la fe, que surjan los sanadores. Unos jóvenes que se pusieron a leer la Biblia, pero a leerla en serio, me dijeron, pero Jesús era un revolucionario. Dice, Jesús provocaba las situaciones, no esperaba que las situaciones vengan, él las provocaba. Causaba problemas, donde iba había problemas. Sanaba en sábado, lo hacía a propósito. Jesús y sus discípulos hacían líos. Algunos se enojaban y otros se alegraban, pero no quedaban indiferentes. Les contaba historias hasta que se daban cuenta que lo decía por ellos. Y unos los querían matar y otros querían hacerlo rey. Ese era Jesús. Un revolucionario. Ese era Jesús. Pastor,
dale alas a los jóvenes. Ellos son intrépidos, audaces, atrevidos. Llévalos contigo a una visita, a un grupo casero, a una reunión, que cuenten su testimonio, que oren por los enfermos, que den palabra de fe, que te sorprenda y nazca un profeta. Dale alas y palabra de fe. Pastor, abre las manos y suelta. Déjalo volar. Si a los 20 años muchos éramos predicadores, ¿qué estamos haciendo mal? Que en algunos lugares nos surgen esta estirpe de audaces. Los jóvenes necesitan desafío y tú eres la persona que les debes enfrentar con ellos. O los desafiamos o ellos nos desafiarán a nosotros. Mira, el único ministerio que dejó Jesús es el de apóstoles. Y todos ellos jóvenes. La iglesia en Pentecostés comenzó con un liderazgo joven. La mayoría de los cristianos nos convertimos siendo jóvenes. La gente joven responde más al evangelio que la gente mayor y que los viejitos. Más del 90% de los que salieron a las misiones era gente jóvenes. Los jóvenes de este mundo responden más al evangelio predicado por un joven que por un mayor. Pastor, comienza a dedicar más tiempo a salir con los jóvenes. Todos los que participamos de ese evento que estamos realizando en estos días, fuimos militantes desde nuestra juventud. Líderes y pastores de jóvenes, tus jóvenes no necesitan más mensajes para que no digan otra vez sopa. Necesitan liderazgo. Miles de jóvenes leen la Biblia y no la entienden. No necesitan mensajes, ni retiros, ni grandes eventos. Necesitan una guía para entender y estudiar por sí mismos la palabra. Necesitan descubrir por sí mismos el mensaje bíblico. Los jóvenes quieren ser protagonistas y no solo espectadores. ¿Por qué los jóvenes se enganchan tan fácilmente en grupos políticos extremos? Porque los hacen protagonistas. ¿Por qué los jóvenes van a los lugares bailables, boliches, como les decimos? Porque, entre otras cosas, son protagonistas. Saltan, bailan, gritan, se ríen, hablan, son escuchados. No están sentados como en un concierto escuchando. No son solo espectadores, son protagonistas. Haz de la iglesia un seminario vivo, como el de Jesús, que aprendan y ponen por obra inmediatamente. Quizá no todo se haga conforme a lo establecido por las normas vigentes en la congregación y te ganes, como dijimos antes, algún tirón de oreja, pero vale la pena correr riesgos. Seamos como Jonatán. Jonatán corrió riesgos. Hermanos, vamos a comprometernos a dedicar más tiempo a los jóvenes, aunque sea a uno solo, o a un pequeño grupo, o a todos los jóvenes de la congregación. La iglesia no puede darse el lujo de ganar a los de afuera y perder a los de casa. Cuando en la juventud somos militantes, podemos llegar a la vejez con espíritu joven. Pero cuando no militamos en los años de nuestra primavera, el espíritu se envejece con el cuerpo. Pero no te confundas, hermano. Esto no es esfuerzo humano. Pon el cuerpo en sacrificio vivo, pero dale todo el espacio al Espíritu Santo para que Él haga la revolución. El mover carismático, católico y evangélico fue mayormente entre jóvenes, pero de los católicos mucho se perdió.
no podemos perder a los jóvenes de nuestras congregaciones. Es una locura pensar en ganar a los de afuera y perder a los de adentro. No podemos perder a los hijos de los hermanos. Que no se pierda ni una menos. Que no se pierda ni uno menos. Vamos con todo por el reino de Dios. Profetiza, hermano, sobre los jóvenes. Profetiza, viejo pastor. Profetiza, hermana. Profetiza, hermano. Profetiza, profetiza. Profetiza ahí donde estás, en ese momento, en ese lugar. Pon las manos y profetiza. Profetiza sobre todos. Profetiza. Envía palabra de fe. Envía palabra de fe. Tú, joven, que estás así, prendido a la pantalla, profetiza lo que ha de venir. Oremos así en ese lugar. Oremos, profeticemos. Profetiza, hermana, profetiza, pastor, profetiza, hermano, profetiza en este momento. Proclama lo que ha de suceder, porque vendrá y vendrán ríos de bendición. Se va a levantar un ejército en contra de todo lo que es de Dios, pero el Espíritu Santo vendrá y levantará una militancia juvenil y muchos van a ser rescatados para el reino de Dios. Profetiza, profetiza, hermano. Amén, 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 amén.